Bendiciones a todos, un bello día en Cristo Jesús. Espero que el gozo, la paz y la gloria de Dios esté sobre sus vidas. Dios nos va a fortalecer el día de hoy y nos va a guiar para la lectura. Espero que todos podamos disponer nuestro corazón y ayudemos, enfoquémonos ahorita en poder orar para que Dios nos ayude en esta oración, en este tiempo de lectura, y que Dios abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que Él nos libre de toda atadura y de todo mal, y que por medio de su palabra podamos ser libres. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, con el anhelo de aprender de tu palabra, con el anhelo de leer tu palabra, con el anhelo de vivir tu palabra, con el anhelo de ser restaurado en tu palabra, para que podamos ser libres y vivificados en ti. Ayúdanos para comprender, para entender, para vivir, para ser sujetos, para ser obedientes, para ser sustentados por tu amor y tu palabra. Ayúdanos para comprender la gracia y el amor que nos das. Ayúdanos a comprender la importancia de tu palabra y la bendición que nos das a la hora de estar en tu palabra. Ayúdanos a abrir nuestro entendimiento, ayúdanos a comprender, ayúdanos a compartir. Ayúdanos que también se den dudas con cada uno, y tal vez aunque no se pregunte cada uno, pero podamos de alguna manera aprender a través de las preguntas o situaciones que a veces se nos dan el día a día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Habla en nuestros corazones, habla en nuestras vidas, sujétanos a ti, susténtanos en ti, y haznos hijos obedientes para vivir tu palabra en Cristo Jesús. Porque tu palabra es vida, tu palabra es gracia, tu palabra es amor. Si vivimos en tu palabra y cumplimos tu palabra, estaremos viviendo en amor, en gracia, en justicia, en santidad y verdad. Ayúdanos a ser diligentes, así como fueras diligente en tu palabra, y ayúdanos a ir en el camino de verdad, y amar con toda la mente, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, conforme a la ley de tu palabra. En Cristo Jesús, entregamos este tiempo, Padre eterno. Amén y amén. Entonces vamos a seguir leyendo. Vamos a leerlo ayer, lo que leímos ayer del Mundial Ganadero otra vez, y vamos a ver qué más nos quiere decir el Señor ahí, o qué podemos compartir. Endemoniado Gadareno, Marcos, del 1 al 5. Dice lo siguiente: y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, y ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él
y todos se maravillaban. No sé si tienen alguna pregunta, duda o aportación de lo que leímos acá, para ver si nos podemos ver. Entonces vamos a continuar. Bueno, ayer se recuerdan que vimos un poco acerca de esto, de esta parte, que, que esto sucedió, o sea, la tribulación del versículo 4, de lo que había sucedido. Eh, Esta es la continuación, que por causa, el enemigo puso una tribulación, una tormenta y todo eso conforme a Jesús y a todos los demás, por la liberación que se iba a dar a causa del Gadareno. Y también, como vimos en la historia, el Gadareno llevó también una palabra de salvación a todas las demás personas. Entonces el enemigo de alguna manera sabía la disposición de Dios de la liberación sobre esta persona y a consecuencia quería impedir la liberación porque sabía que esa liberación iba a traer a consecuencia de esa liberación la salvación y testimonio de Dios sobre todas las demás personas. Entonces siempre tenemos que tener eso, que nuestra liberación, nuestra salvación representa la liberación de muchos, el conocimiento o la manifestación de gloria de Cristo en muchas personas, aunque no crean, pero van de conocer que hay un Dios. Entonces a veces uno puede pensar de que uno no conoce, que uno conoce a Dios y que eso no va a resultar en nada más, o que cómo Dios me va a poder usar a mí, sin entender de que cada visitación que Dios tiene puede resultar en un enviamiento, cada visitación que Dios tiene sobre nuestras vidas puede resultar en una promesa, y etcétera, conforme a eso, y que por eso el enemigo pone tribulaciones sobre esto. Miren, aquí en este punto se manejan cuestiones como lo que son las visitaciones de Dios. Por una visitación de Dios, por ejemplo, fue cuando Jacob estaba durmiendo y dice, casa de Jehová es esto, y pues le puso por nombre Betel, porque vio escaleras de ángeles que subían y bajaban. Entonces ha habido visitaciones de parte de Dios que envía mensajeros, por ejemplo, María recibió una visitación, el papá de Juan el Bautista tuvo una visitación, era un ángel, pero venía de parte de Dios. Daniel, habían otras visitaciones más fuertes, como lo que pasó con Isaías, cuando vio al trono de Dios y serafines, o Ezequiel, que vio igual el trono de Dios sobre un carro que lo guiaban 4 querubines. Entonces son visitaciones que Dios da y esas visitaciones provocan algo en la persona. Esto fue lo que aconteció con ellos. Entonces, viene Dios y trae una visitación, y esa visitación va a incurrir en muchas cosas. Por ejemplo, en el caso del el papá de Aarón, una profecía, una promesa. En el caso de María, también una profecía, una promesa. En el caso de Ezequiel, un llamamiento, de igual que con Isaías, un llamamiento. En el caso de Daniel, una respuesta de sus oraciones. También podemos ver a los padres de Sansón. Podemos ver también a Abraham cuando Dios lo visita. Podemos ver a Noé también cuando es visitado por Dios y le dice que ha creado un arca. Entonces son cosas de que Dios sabe que son visitaciones que Él va a tener a la vida de uno. O sea, como ya se ha hablado un poquito de eso, de que Dios, no solo que yo vaya y trate de orar, sino que a veces Dios también quiere oírme hablar, oír mi oración. O sea, no es, a veces uno lo mira solo, como dicen por ahí, unidireccional, es decir, solo yo y Dios. Y yo tengo que ir, y yo tengo que hacer, y yo tengo. Pero nos damos cuenta que Dios también necesita. Es como cuando yo estoy con un papá. O sea, no solo el hijo va con el padre, sino el padre va con el hijo. No solo el amigo va con su amigo, sino que el otro amigo también va con el amigo. Por eso se llaman amigos. O como el novio con la novia. El novio no solo va a la casa de la novia, sino que a veces la novia también llama o escribe. O a veces como ahora, últimamente, ya están las 2 chequecitas en azul. ¿Por qué no me contestas rápido? Entonces, con Dios siempre hay una reacción conjunta. Es decir, o sea, no solo uno es el que quiere y tiene la necesidad de orar a Él, sino que también Dios quiere y tiene la necesidad de acercarnos para que tengamos una comunión con Él. Entonces, ahí se dan las visitaciones. Pues una visitación de Dios prácticamente es la necesidad de Dios de querer tener un momento de comunión con nosotros.
En este caso, la visitación fue para liberación. Entonces, hay niveles, hay diferentes manifestaciones en la visitación que Dios tiene. Es como que, por ejemplo, estén dos esposos y uno va a decir, mira, vamos a un hotel o qué sé yo, o algún otro lado para tener un mayor nivel de intimidad. Entonces están poniendo de acuerdo para algo. Igual con un amigo, mira, fíjate que voy a llegar a tu casa, vamos a jugar de Nintendo, ahí te traes unas chucherías para comer. ¿O? Entonces él llega a visitar, se prepara el lugar y para que se logre hacer. Igual si van a estudiar, mira, fíjate que quiero estudiar vos, que no me sé esto de matemática, de física, ayúdame. Entonces él llega a visitarlo, ¿para qué? Para algo, para enseñar, por ejemplo. Igual puede ser con un papá y con su hijo que tal vez se casó. Mire, mi hijo, voy a llegar ahí a la casa que vi que tiene problemas con su esposa. Me da un tiempo para platicar. Sí, entonces llega la visita de parte del papá. O el papá no dice nada, sino que se enteró y llega. Entonces llegó por consejo. Igual son las visitaciones de Dios. Entonces Dios viene y tiene puntos en la vida que llega a visitar. Pero el enemigo sabe que va a haber una visitación de parte de Dios, por algún motivo lo sabe, y él llega a estorbar para que nosotros no podamos estar en ese tiempo de visitación de parte de Dios. Eso se puede dar a nivel general, congregacional, nacional, personal, familiar, etcétera. Y esto es lo que pasa con el endemoniado gadareno. Hay una visitación de parte de Dios, que esa visitación trae consigo liberación, y no solo la liberación, sino que el enviamiento y llamamiento para el cumplimiento del ministerio del gadareno. Entonces, veamos todo lo que causó la visitación de parte de Dios a través de su mensajero Jesús o a través de su Mesías, Cristo. De igual manera, asimismo, son las visitaciones que nosotros podemos tener en intimidad. Una liberación, un llamamiento y un enviamiento. Y el enemigo sabe eso, de que en la oración que podemos tener con Dios o que Dios nos llame a orar, él puede incurrir en todo eso y por consecuencia nos estorba para que no podamos estar en oración o no podamos conocer el tiempo de su visitación. Por eso es muy importante saber de que aunque tengamos problemas, la pregunta no es que tengamos el problema, sino la pregunta es a consecuencia de qué o por qué el enemigo está poniendo una tribulación. ¿Por qué el enemigo o para qué está tratando de impedirme mi tiempo de oración, mi tiempo de lectura de la palabra? Porque es un tiempo que yo ya estipulé, yo propuse en mi corazón decir, bueno, a tal hora voy a ponerme a orar o a tal hora voy a ponerme a leer la palabra. Porque puede ser de que ya en mi ser tenga yo el entendido que por algún motivo Dios va a venir a visitarme en ese tiempo y la manifestación se va a hacer más grande. O sea, entendamos eso también. No es lo mismo que yo me vaya a orar y que yo lea la palabra y que yo me conecte con Dios a que Dios diga, hoy voy a traer una visitación, voy a visitar pongámosle el nombre que quieran, Rafael, Ivonne, José. Entonces venga Dios y diga, voy a visitarlo y descienda, no va a ser la misma situación. La gloria no va a ser la misma, porque Dios ya va basado en un propósito específico para traer una visitación. Puede ser una visitación de amores, puede ser una visitación de enseñanza, de consolación, etcétera. Puede ser diferentes tipos. En este caso vemos una liberación al gadareno. Entonces, por eso el enemigo pone trabas en ciertos tiempos para que las personas no logren estar en el tiempo que necesiten. Entonces, tengamos bien en cuenta eso con respecto a esto de la barca. Vamos a ver aquí más acá. Y también entendemos de que podemos nosotros tener un hábitat, que inclusive en ese hábitat Dios nos puede venir a visitar. Cuando hablo de un hábitat, dice que la persona moraba en sepulcros. ¿Esto qué significa? Alguien puede habitar en amargura, alguien puede habitar en tristeza, alguien puede habitar en menosprecio, alguien puede habitar en, ¿qué dijo? En perversión, etc. Y Dios puede llegar, ¿para qué? Para que ya no sigamos en ese hábitat. Porque salimos de ese hábitat, que ese hábitat es un cautiverio. ¿Ya? La amargura, por ejemplo, si alguien habita en amargura es porque hay una autoridad de parte de tinieblas que él es como que fuera una prisión, ¿va? O como que fuera una casa. Viene esa persona, cautiva a una persona, la llena de amargura, esa persona se llena de amargura y entra en una cárcel de amargura. Y Dios la viene y esa persona ahora habita en amargura, pero es preso de la amargura. Aunque quisiera salir, no puede salir porque es cautiva de la amargura. Entonces, ¿qué pasa? Dios viene en ese momento de amargura a visitar a la persona y a sacarla del hábitat de amargura.
Pero a veces nosotros no queremos salir del hábitat de amargura, aunque Dios ya viene para sacar a personas. Y por eso trae consuelo, trae paz, etcétera. Inclusive el bautismo en agua sirve para salir de amargura. Y nosotros ser restaurados en todas las áreas, pero a veces no queremos nosotros salir del hábitat donde estamos. Y el hábitat también marca la manera de pensar, porque habito lo que veo y observo hoy o está ahí. Es como que cuando alguien entra al cine y en el cine escucha que, si es una película de acción, escucha sonidos de acción, música más movida y como que aquí va a estar apercibidos y cuestiones así. Y tal vez me voy a otra sala de cine y entra a otra sala de cine y ya se escucha como que es de romántico, se escucha así como que todo calmado, hay parejas, hay que se besan porque hay una escena amorosa, etcétera. O se va uno a otra que es de terror, y el terror hace que toda la gente ande con los pelos parados. Entonces están en hábitats donde escuchan, ven y a todo lo que absorben es eso. Entonces Dios lo que hace es llegar al hábitat para sacar de esa hábitat y que ahora deje de percibir la amargura como lo percibe y conozca la gloria de Dios, tanto en espíritu en mi cuerpo, en mente y en corazón, para que salga de ese hábitat. Y esa es la manera que Dios trae la visitación. Entonces, como así Dios, o sea, o la amargura tiene su cautividad, y Dios viene con todo lo que Él representa, que también representa un reino, y nos dice, mira, estás en un hábitat de amargura, pues salí de ahí, necesito que estés en un hábitat de luz, en un hábitat de gozo, en un hábitat de alegría, porque yo soy mi reino, entra en mí y vas a estar en este reino, para que uno cambie de hábitat. Por eso que el endemoniado gadareno le dice, mira, déjame ir contigo, porque su opresor, el demonio, las entidades, todos los que tenían, demonio que tenía, lo tenían preso. Y él sabía de alguna manera de que si esa cautividad, esa prisión que él tenía a causa de todos los demonios, todo lo que le hicieron sentir, ¿qué pasaría si este ahora, el que me libertó, está en mí? ¿Qué me va a dar? Si este causó toda esta muerte y toda esa destrucción, ¿qué me causará el redentor de la vida que me acaba de liberar? Entonces me voy con él. Yo no me le despego. Y vemos cómo Dios no le da esa orden. Y vemos cómo, si ustedes han visto en el libro de Marcos, lo que hemos visto, cómo Dios le recarga a las personas y les dice, no digas nada, ve al sacerdote, no digas nada, quédate callado. Y toda la gente fue a promulgar las cosas, aunque Dios le dijo que no hiciera nada. Pero a esta persona le dice una cosa diferente. Le dice, yo quiero ir contigo. Todos los demás no le dijeron eso. Todos los demás le decían, solo le dijeron, querían su sanidad y se fueron. Y yo le dijo, no digas nada. Esta persona fue todo lo contrario. Yo quiero ir contigo, yo quiero estar contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? No. Ve y di todas las maravillas que yo tengo acerca de esto. Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta, que no con todas las personas es lo mismo. Ya, hay personas que le van a decir, mira, quédate calladito hasta el momento que yo necesite. A otras personas le va a decir, mira, anda a hablar y decir las cosas que yo te estoy diciendo. No con todos es diferente, porque también vemos en la parte de los apóstoles. A los apóstoles no los mandó a predicar, sino hasta cierto punto. Estuvieron casi, hagamos de cuenta, año y pico con Jesús, los manda a predicar, y luego otro año y pico, y él los manda a predicar otra vez. Y él los manda de regreso. Pero miramos acá de que a los discípulos sí lo deja ahí con él, y pues ellos se están preparando, pero a este no, a este lo envía de una vez a predicar. Entonces, con cada persona es diferente, como les digo, dependiendo cómo es el nivel de visitación, la manera, etcétera. Y es Dios el que va a decidir las cosas, pero el principal punto es que hubo una visitación de parte de Dios. Dios llegó a visitar. Y pues uno tiene que estar bien atento cuando Él venga a visitar. Porque alguien dice, no, es que Dios está en todos lugares. Ajá, sí, pues. Pero no es lo mismo. Por algún motivo, como les digo, no es lo mismo. Es cierto, Dios puede estar en un lugar, pero Él se puede hacer más presente. Es cuando Él venga en su venida. Él está en todo lugar. La Biblia dice que está el Espíritu Santo, está en todo lugar. Que Él envió al Espíritu Santo. Pero cuando venga su venida, va a ser una manifestación más grande de ese conocer. Es como Pablo. Pablo venía y perseguía a los cristianos y los cristianos estaban. Pero de repente Dios viene y lo visita. Y cuando él va camino a Damasco. Entonces es una visitación de Dios. Entonces viene Dios y se presenta. Y lo que hace es prácticamente ir a enfrentar a Pablo. Pero esa que causó esa visitación de parte de él. Porque él fue a confrontarlo. Jesús prácticamente fue a visitarlo para confrontar a Pablo. Entonces confronta a Pablo y le da una libertad.
una liberación, porque él estaba cautivo, porque dice que él estaba lleno de amenazas de muerte y demás. Él estaba en una cautividad de muerte, de religión, etcétera. Entonces viene Dios y con toda su gracia y vida se presenta, lo deja ciego y ¿qué vuelve a hacer Dios? Dice que Pablo oraba y dice que vio en visión a uno llamado Ananías que le iba a llegar a visitar para darle la vista. Entonces viene Dios, habla a Ananías y le dice, Ananías, necesito que vayas con Pablo porque él vio en visión a un tal Ananías que iba a llegar a ponerle las manos. Y viene Ananías y llega a visitar a Pablo. ¿Pero quién lo envió? Dios. Entonces viene Dios y me envía un mensajero para visitar a Pablo. Y esa visitación trajo sanidad de sus ojos. Entonces son visitaciones que podemos tener. Del lado de las tinieblas también pasan. Hay visitaciones del lado de las tinieblas. De repente alguien puede llegar a la casa y tocarle, vos mira, vamos a echarnos una chela. Y está llegando de una visitación de parte de las tinieblas. También pasa que cuando hay sueños, hay personas que tienen visitaciones de tinieblas, etcétera, 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 conforme a las visitaciones del enemigo. Entonces tenemos tanto el lado de la luz, que son visitaciones de parte de Dios, como el lado de las tinieblas, también hay visitaciones, y esas visitaciones también involucran cosas específicas para que la persona entre en cautiverios. ¿Me entienden? Y eso se da, es continuo. Entonces uno tiene que estar bien atento a ver las visitaciones que puede tener el enemigo, porque esas visitaciones pueden repercutir en muchas cosas que pueden causar dolor, etcétera, en nuestras vidas. Por ejemplo, David tuvo una visitación de parte de las tinieblas y eso provocó que él pecara contra Betsabé. Pero la visitación no comenzó con el adulterio, o sea, necesariamente, sino que comenzó con la pereza. Entonces viene y cuando vemos la historia de Natán, cuando le habla a David, le dice de que llegó un visitante y ese visitante dice que el que tenía muchas ovejas no agarró de sus ovejas, sino que agarró del cabrito, de una de las pequeñas ovejas de que el otro sí cuidaba. Y que le dio al visitante, le dio la oveja que el otro tenía. Entonces vimos que había una visitación de un espíritu generacional sobre David, que era el adulterio. Entonces viene y ese visitante de adulterio llega y le pide a David ¿cómo se llama? Que le ofrezca algo, que le ofrezca un adulterio. Y David lo hace. ¿Por qué? Porque vino ese ente a visitar a David y fue un de parte de tinieblas. Entonces hay visitaciones de luz y hay visitaciones de tinieblas. La de tinieblas causó todo lo que vimos en la historia de la palabra acerca de lo que pasó con David y eso procuró una muerte hacia su hijo. Pero también vemos las visitaciones de parte de Dios, cómo es que traen vida y cómo es que traen el amor o la abundancia de lo que hay. Por ejemplo, también vemos el ejemplo de Moisés cuando va a visitar a sus hermanos. Dice que iba a visitar a sus hermanos a ver cómo estaban y él trata de que estaban peleando esos dos hermanos o un egipcio y todo eso, pero el egipcio y el otro y mata al egipcio y también con sus hermanos y ellos no quieren recibir a él como libertador y le dice, vas a hacer lo mismo que hiciste con el egipcio y dice que él huye, dice que eso lo dice Hechos, de que él decía que no entendieron que él iba a traer libertad sobre ellos, aunque no lo hizo de manera correcta, pero, y es cierto, es decir, Moisés desde cierta edad ya tenía el conocimiento que iba a traer libertad, pero lo pensó de una manera errónea. Entonces, son visitaciones que Dios da, pero que nosotros tenemos que estar atentos a la visitación que trae Dios. Porque la Biblia dice, porque muchos hospedarán ángeles sin saberlo. Son cosas que pasan, que van a pasar y que están pasando, que prácticamente es una doctrina. Una doctrina es una forma de vida, como ya hemos dicho, de las visitaciones, tanto de luz como de tinieblas, tanto de personas, porque Dios las puede enviar, etcétera, de lo que puede haber en la vida de cada quien, para gloria y restauración, y de las tinieblas para muerte y destrucción. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta cuando vemos lo correspondiente al Gadareno, retomando lo que vimos ayer. Bueno, dice que aquí de día y noche andaba sobre los bosques de los montes y los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Qué tan problemático? Miren, esto como le digo, esto es como, hay una palabra que usan las personas, como una extrapolación, le llaman, como que hicieran una exageración de los casos en teoría, por así decirlo, para que Dios entienda la gravedad de la situación.
Porque dice que aquí esta persona dice que día y noche andaba voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Es decir, el tipo de entidad que la persona tenga, ese tipo va a ejercer algo sobre la persona. El espíritu inmundo, el demonio, todo ejerce algo en la persona y al nivel y al grado de posesión o de llenura que una persona tenga, así va a ser el grado de manifestación. Así como cuando una persona ora bastante y se acerca a Dios y tiene visiones de parte de Dios, tiene revelación, tiene gozo, que a veces de repente lee la Biblia y se siente, tiene ganas de saltar de la alegría porque leyó un versículo, o de repente está leyendo y se pone a llorar, está leyendo y se siente alegre, consolado, amado, etcétera, etcétera, etcétera. De las mismas manifestaciones pasan del lado de las tinieblas, como lo vemos acá. Únicamente es de que para cada ente se va a sentir, va a pasar diferente. Por ejemplo, un espíritu de lascivia va a provocar de que cualquier momento la persona se sienta con esa necesidad sexual. Un espíritu pereza va a provocar que la persona solo quiera estar durmiendo o acostada o aparentemente cómoda y otra, o no quiera trabajar, diga, es que quiero trabajar, o ciertas cosas que van y son reacciones que manifiesta el espíritu de pereza. En la Biblia dice que el perezoso tiene la comida en el plato, pero ni aún tiene en la mano la comida, la quiere llevar a la boca. Eso nos habla de leer la Biblia. Yo tengo una Biblia en mi casa. Qué bonita la Biblia, ahí está, pero no quiero leer. Ese es un perezoso, porque eso es la Biblia, que tiene el pan, pero no lo quiere llevar ni siquiera a la boca. Tenemos la Biblia y no la queremos ni siquiera leer, o no queremos orar. Eso es un perezoso. Entonces son marcas de entes espirituales sobre la vida de cada quien y tiene reacciones sobre la vida de cada persona. Es como cuando uno come frijoles, sabe que de repente por una situación va a tener gases. Igual si uno come frutas o verduras, tiene reacciones en el cuerpo, igual son los entes espirituales. Entonces una persona igual ¿qué le dijeron? Con el espíritu de fornicación, que también que es pornografía, que es una pornografía, es una imagen gráfica de la fornicación prácticamente. Entonces tiene esas reacciones, igual con los adulterios, igual con la ira, por ejemplo, o el enojo, o por la soberbia, por ejemplo. Entonces la soberbia puede hacer que de órdenes para la persona no pide un favor, sino que él sobreponiéndose a la persona. Igual puede ser la altivez. La altivez tiene ciertas cuestiones que también no puede acercarse a la persona a Dios por ser altivo, le impide acercarse a Dios por eso. También trata de humillar a los demás, piensa que por el conocimiento que tiene, por los aspectos que tiene, no aprende a recibir consejo. Igual es un necio. El necio uno le dice las cosas, no lo hace, aunque no tenga la verdad, no quiere asegurar que eso es así. Aunque una persona sepa muchos estudios, pero uno le dice algo, no va a aceptarlo. El necio también genera contiendas, igual como se con el insensato. Cada ente espiritual ejerce un dominio sobre el cuerpo y hace que se moldee de alguna manera. Es igual como el espíritu de vanidad. Hay personas que son movidas a vanidad y que por consecuencia terminan poniéndose buena ropa y que esto y lo otro porque tienen vanidad. O puede ser que sobre sus mismos cuerpos también generen que tengan un buen cuerpo porque eso les da porque fue producto de la vanidad que ellos tenían. También puede ser igual con la ansiedad. Alguien puede estar en el gimnasio porque el nivel de ansiedad que tiene es muy grande y solo tal vez siente que lo baja ¿cómo se llama? Con ejercicios. Otra persona con la ansiedad puede controlar su trabajo. Trabaja mucho porque ahí involucra la ansiedad. Algunas otras personas por la misma ansiedad también pues se drogan o toman licor y eso repercute en ciertas cosas de su cuerpo. Entonces todo espíritu va a ejercer algo sobre el cuerpo de la persona. Va a haber reacciones que va a haber, en este caso por la cantidad de demonios que esta persona tenía, asimismo ejerció todo esto. Ya, del lado de la luz pasa lo mismo. Yo voy a tener efectos de la palabra de Dios, de los espíritus que hay en mí. Como hemos visto, no hay solo el Espíritu Santo, hay 7 espíritus, según Isaías capítulo 11, versículo 2, que esos 7 espíritus reposaron sobre Jesús y ejercieron cosas en Jesús. Espíritu Santo, espíritu de sabiduría y conocimiento, espíritu de consejo y poder, espíritu de temor de Jehová y no me acuerdo cuál es el otro. Aquí lo voy a leer, no sé, voy a buscar aquí en el teléfono y se los voy a leer aquí para no despegarme de lo que ya tengo ya. ¿Dónde estás, Isaías? Isaías 11:2.
Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, cada uno de ellos ejerce algo sobre la vida de la persona. Ya, alguien lo puede volver más precavido, por ejemplo, espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, el sabio de lejos ve el mal y se aparta. Entonces generan cosas sobre la vida de uno. Igual puede ser, por ejemplo, alguien coma sano porque se dio cuenta que si no come sano, pues por algún motivo va a tener problemas en un futuro con su cuerpo. Igual puede ser con el espíritu de gula, que solo quiere comer, 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 comer en desorden, y eso provoca que tenga obesidad, y esa obesidad repercute después en que si no puede correr, no puede hacer muchas cosas, le dan enfermedades, porque ese espíritu ejerció algo en él que eso provoca cosas en su cuerpo, cosas, reacciones vividas. Entonces así puede uno darse cuenta, cuando uno lee la Biblia, se puede dar cuenta qué espíritus tiene, porque la Biblia dice que hay reacciones ahí sobre cada espíritu. Entonces dice, ok, tengo un espíritu tal, tengo que orar a Dios para que me lo quite. Tengo un espíritu de tal cosa, ¿por qué? Porque la Biblia dice tal cosa y yo estoy viviendo esto. La Biblia dice que hay tal reacción sobre tal demonio, entonces y ya comienza uno a examinar y darse cuenta que todo espíritu tiene una reacción porque tienen frutos. Así como en la luz está el fruto del espíritu, que es amor, paciencia, justicia, benignidad. Así en las tinieblas también hay frutos, o unos le llaman obras, ya porque la Biblia dice, o tenemos frutos buenos o frutos malos. Entonces podemos ver el fruto de las situaciones. Entonces, podemos ver los frutos, como ya hemos visto, como hemos comentado, por ejemplo, el fruto de la fornicación, para mí, es la pornografía, la, ¿cómo se llama? El feminismo, los abortos, eso es para mí es producto de la fornicación. También hay productos, también creo yo que el producto del machismo también es el mismo feminismo. También podemos ir viendo, por ejemplo, la soberbia de la esclavitud, que ahora supuestamente se regula más en teoría, ¿no? Pero siempre hay o personas que esclavizan a mujeres para prostituirlas. También, por ejemplo, la pobreza también a veces perdón, la prostitución a veces también es un producto de la pobreza. Vemos, por ejemplo, en Cuba que pasa eso. Dicen que hay mucha prostitución, pero no o sea, no es legal la prostitución, pero dicen que es uno de los mayores lugares turísticos para la prostitución porque las mismas personas, mujeres, se prostituyen a sí mismas por la falta de dinero y no se pagan necesariamente con que alguien le dola, sino que, por ejemplo, yo le regalo una playera a alguien, a una señorita, y la persona puede tener una relación sexual con ella. O un zapato, no están pidiendo dinero, pero se están prostituyendo. Pero fue producto de qué es? De la, ¿cómo se llama? La pobreza. Por ejemplo, otro producto de lo que conlleva a veces que las personas estén encarceladas según estudios, también dicen, incluso uno puede leer en Wikipedia, es sobre lo que es la alfabetización. Dice que la persona que es analfabeta tiene mayor grado de que esté presa o que por causa de no dar alfabetización hay presos en las cárceles. Entonces hay mucho preso en la cárcel por causa de ser analfabeta. Y que por eso mismo el sistema penitenciario de Brasil hizo de que la persona que esté presa para que le den menos condena, o sea, para que la condena se le reduzca o salga más rápido, es que tengan que leer un libro, creo que al año, o no sé cuántos libros al año, y que la cantidad de libros que lean y el resumen que presenten lo evalúan para ver si le dan libertad o no. Y eso ha reducido la tasa de reingresos a las cárceles. Pero es por falta de alfabetización. Entonces hay productos. ¿Y la alfabetización qué? O sea, el no conocer algo, como en este caso ser analfabeta, ¿qué espíritu es el que está detrás? Puede ser el espíritu de simpleza, el espíritu de insensatez. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque esos impiden el conocimiento de. Ya, por eso dice la Biblia, oh simples, ¿hasta cuánto amaréis la simpleza? Y vosotros los burladores amaréis el burlar. El bullying, por ejemplo, es producto también del espíritu de burla, junto con el espíritu de soberbia. Ya podemos irlo viendo con cada cosa, igual con las violaciones, una fornicación, más espíritu de soberbia, más espíritu de altivez. Entonces son productos que generan sobre la sociedad todas entes espirituales y a consecuencia pues tenemos ese problema, pero queremos imponer leyes, por ejemplo, las personas, las señoritas quieren poner
Las feministas quieren avalar el aborto, pero no se va a quitar, porque están poniendo una ley, pero no quitan la raíz. Entonces, como ya hemos visto, ¿cómo provocar eso? Pues no solo la ley va a lograr quitar eso, pues, sino es la raíz. ¿Cuál va a ser la raíz? Uno, de que hemos visto que la Biblia dice que el que fornica no se ama a sí mismo, y que a causa de la fornicación produce de que alguien tenga un hijo fuera del matrimonio y por consecuencia no es basado en amor y lo quieren matar. ¿Por qué? Porque no quiero tener un niño a esta edad. Yo lo que quiero es seguir teniendo relaciones sexuales. Entonces quieren desechar al niño, pero a consecuencia, ¿qué fue? De la fornicación, de no hacer las cosas en el tiempo de Dios. Igual pasa cuando alguien viola. ¿Por qué? Porque se estuvo metido no sé cuánto tiempo viendo pornografía y ahora quiere hacerlo con alguien porque lo necesita, porque está siendo presionado por el demonio y hace que violar a una mujer. Ya, igual podemos ir viendo con otros aspectos, pues, o sea, y eso provoca a la persona que quiera abortar y diga, no, es que porque me violaron, sí, pero ¿por qué fue que la violaron? ¿Qué motivó a esa persona? Simple y sencillamente el espíritu de fornicación. ¿Cómo va a imitar algo si no sabe qué es? ¿Cómo va a tener el deseo de algo si no sabe qué es? Igual el mismo homosexualismo ha sido provocado por el espíritu de burla, el espíritu de escarnecedor. ¿Por qué? Porque mira que una persona no tiene papá y por consecuencia se la pasa solo con la mamá y mira todos los ademanes de la mamá, o sea, la manera de vivir de la mamá y tal vez se comporta por lo mismo, se mira como que fuera mujer por algún motivo y todos los niños que están en el colegio le dicen, ah, tú pareces mujer, tú pareces un homosexual, ándate con las mujeres, no te queremos acá. Entonces, ¿qué pasa? Está con las mujeres y se siente aceptado por las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Terminó siendo homosexual. ¿Por qué? Porque la presión del espíritu de burla que llevó a que esa persona se fuera con las mujeres y sentido aceptado por las mujeres. También hay involucrado un espíritu de menosprecio. Entonces hay productos de todo lo que vivimos en la sociedad, son productos de manifestaciones de espíritus inmundos que provocan todas esas cosas. Y también hubo una desintegración familiar, etcétera, en muchos casos, pues. Entonces, sobre cada uno podemos ir examinando cada espíritu que se manifiesta, ver lo que está sucediendo en la sociedad, es producto de toda esa tiniebla que hay en el mundo y producen todas esas cosas. ¿Entiendes? De igual manera, pues, de que los hombres vuelvan objeto a las mujeres, también pasa, pues. Es porque también nos ha enseñado en la casa y porque también, como le digo, es un espíritu soberbia, también puede ser un espíritu lujuria, puede ser también por el mismo poder. ¿Me entiendes? Entonces son muchas cosas de que la persona no entiende, pues, que no entendemos que son producto de toda la tiniebla que está metida. Entonces, por más que alguien imponga una ley, no se va a solucionar. Lo único que están provocando es legalizando la muerte. Es decir, la Biblia dice esto, dice que la concupiscencia lleva a luz el pecado y el pecado le lleva a la luz la muerte. Eso lo dice Santiago. Entonces, ¿qué pasa? Viene la persona y en su mente está la fornicación. Quiere fornicar, va a una discoteca, va a un lugar, va con una persona, se pone de acuerdo para fornicar, fornica, da luz el pecado. Entonces, todo este tiempo en la historia ha estado pecando, 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 y la Biblia dice que el pecado da luz, la muerte. Pecado de fornicación, más pecado de fornicación, más pecado de fornicación. Ok, ahora ya no quiero tener un niño, forniqué, lo que quiero es fornicar, lo que no quiero tener un niño, quiero fornicar. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ahorita está dando a luz la muerte. Entonces la persona ya no quiere, lo que quiere es pecar, porque está en ese ámbito, y todo eso está provocando la muerte, que es que legalicen los abortos. ¿Y que están legalizando? La muerte. ¿Por qué? Porque dice que la concupiscencia da luz el pecado, y el pecado da luz la muerte. Entonces, a nivel histórico, estamos viendo cómo se concibió la fornicación sobre todos los pueblos que se han dado a manifestar, como les he dicho también, con respecto a la revolución sexual, 1900 y pico, 40 y pico, 30 y algo, 20 y algo, no sé. En ese rango comenzó la revolución sexual en Estados Unidos y a consecuencia, ¿qué vamos a tener? La consecuencia, el siguiente paso que es concupiscencia, pecado, ¿ya? Y después del pecado, ¿qué es? La muerte. ¿Y a consecuencia qué es? El aborto. Y quieren legalizar el aborto. ¿Qué están diciendo? Miren, jóvenes, ya tuvimos la concupiscencia, ya tuvimos la consumación del pecado, ahora tenemos la consumación de la muerte. Eso es lo que nos están diciendo todos cuando quieren dar lugar a los abortos. Porque ya avanzaron a la última parte, porque está dando la luz la muerte. Entonces, como les digo, cada cosa que se vive produce algo. Y esto es lo que estamos viendo con el endemoniado gadareno. Que esto llevó a él a tener una situación, a ejercer algo
ese espíritu llevó a esa cautividad a esa persona. Igual nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso es mismo de que cuando Dios está en nosotros, nosotros adquirimos cosas también. Esta persona no podía dormir, se sentía desesperada, quebraba las cosas, se golpeaba a sí mismo. Y pues consecuencia, cuando nosotros estamos en Dios ya cambia. ¿Por qué? Porque ya está el amor de Dios en nosotros, porque Dios es amor. Ya a veces hasta nos podemos sentir apreciados, nos sentimos queridos, nos sentimos en paz, nos sentimos inclusive con pasión, por así decirlo, ¿eh? Con el deseo de servir, con el deseo de la humildad, con el deseo de hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu de Dios está en mí y está ejerciendo algo en mi cuerpo, está ejerciendo algo en mi vida, porque está generando una reacción. Y eso se puede ver en todos los términos, como lo habíamos visto con lo que pasó con lo que vimos el sábado de Josías, la semana pasada, en antepasada, de que el impacto de la palabra de Dios provocó que toda la nación se convirtiera o que regresara a los rudimentos de la palabra. Y así mismo con Esdras, con Moisés, etcétera, porque ejercieron algo en ellos. Por eso también hemos visto cómo es de que el Espíritu de Dios en la persona, tanto como Moisés, cuando agarra a Dios el Espíritu de parte que tenía en Moisés y lo imparte a los ancianos y ellos comienzan a profetizar, así como lo vimos en el libro de Hechos, capítulo 19, sobre Pablo pone las manos y dice que reciben el Espíritu Santo y profetizan y hablan en lenguas. Hubo una reacción. Hay reacciones que ejercen. Vemos la reacción también cuando ya vimos con Moisés en el monte 40 días sin comer y beber y estaba en la pura plena presencia de Dios y no tuvo problemas. Entonces, entendamos eso. Un espíritu va a ejercer cosas en el mundo y va a ejecutar sus frutos, va a generar sus obras. Y lo podemos, como digo, lo podemos ver alrededor del mundo. Todas esas cosas, todo lo que los espíritus se mueven, van a generar cosas sobre la persona. Inclusive sobre religiones que están establecidas sobre deidades. Por ejemplo, hay una religión en China, que por eso dice que en Japón, que dicen que por eso Japón es bien limpio, que ellos dicen que la prioridad es toda sobre la limpieza, entonces por lo consecuencia limpian todo y no hay ninguna basura, por eso es en la calle, etcétera, porque se rigen bajo una entidad y esa entidad es una falsa luz. Pero eso es más complicado de explicar, por así decirlo, eso no lo voy a explicar ahorita porque es un poquito más complicado. Pero ejerce cosas sobre sociedades, sobre reinos, porque ese imperio, esa potestad está gobernando sobre ese lugar. Igual podemos verlo en el libro de Daniel, que dice que estaba el príncipe de Persia y después pelea contra el príncipe de Grecia, porque son entidades que gobiernan sobre países. Y por eso le digo, entonces nosotros, no, todo esto va a esto. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Por lo tanto, dice fortalecedos en Dios y colocado la armadura para poder resistir las acechanzas del diablo. Y cuando pasa el día malo, puedes estar firme. Entonces, por eso es el entendimiento de esto, de lo que pasó con el endemoniado Gadareno. Entonces, no sabemos realmente qué pasó antes para que el endemoniado Gadareno llegara a este punto de estar endemoniado. Pero es porque nosotros, a través de pecados, abrimos la puerta para que el espíritu entre. Como ya hemos visto o como ya hemos hablado, no es lo mismo que el espíritu influencia fuera. Por ejemplo, con Pedro, dice la Biblia que Pedro, tanto Dios le dio una revelación a Pedro y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y vemos cómo dice que Pedro después le dice no, que esto no te acontezca y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pero el espíritu Satanás no estaba en Pedro, lo influenció desde afuera. Pero cuando vemos a Judas, dice que Judas come el pan y el espíritu entra en Judas, que Satanás entró en Judas. O sea, no fue lo mismo con Pedro porque Pedro fue influenciado de afuera, pero Judas fue influenciado dentro. Y los dos, ambos eran apóstoles. Y ambos estaban pegados con Jesús prácticamente los 3 años y pico. Entonces no es lo mismo que alguien le abra la puerta al enemigo desde afuera y que sea influenciado. Y por eso Jesús echa fuera a Satanás, porque que de plano tal vez yo podía haber tomado posesión sobre Pedro. Pero vemos también a Judas que sí tomó posesión de Judas. Entonces uno le puede abrir la puerta al enemigo por estar pecando. Y eso puede llevar a una posesión o puede llevar a una influencia. No es lo mismo. ¿Puede un cristiano ser poseído? Sí, claro.
¿Puede un cristiano haber creído en Jesús y tener todavía entidades, posesiones e influencias? Sí. ¿Se puede? ¿Por qué? Porque no ha entregado las áreas. Y eso está explicado en el libro de los de Reyes, pero en 1 Samuel o en 2 Samuel, cuando dice la Biblia que David fue nombrado rey, es decir, cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador, como Rey de Reyes, pero dice que fue perseguido por Saúl y no llegó a conquistar o a ser rey sobre todo Israel, sino hasta que llegó a Hebrón. Llega a Hebrón, no sé cuántos años, luego de Hebrón llega a Jerusalén y trata de conquistar Jerusalén, que era la ciudad más protegida, y lo logran capturar. Hasta ese momento se volvió rey sobre Israel. Entonces, ¿eso qué significa? De que algunas personas no entregamos totalmente el corazón a Dios. Lo aceptamos como Señor, pero hay un proceso de edificación. Hay otros que los entregan completamente y son libres completamente y no hay parado, pero no con todos sea el mismo caso. Entonces, pero siempre hay formaciones en nuestra alma que han sido mal formadas en la vida diaria y que tenemos que reeducarlas para que ya no tengamos esas posesiones, ya no tengamos esas reacciones. El espíritu fue quitado, pero el espíritu lo que hizo fue enseñarle al alma. Hay una enseñanza. ¿Me entienden? No creamos que solo se va el espíritu y no hay nada. Se va el espíritu de tinieblas y lo que hace fue enseñar y moldear un alma. La moldea, la moldea, la moldea, la moldea, la moldea. Y eso que hay igual que después como el mismo demonio. Porque fue moldeada, el espíritu moldeó esa alma. Igual por eso que el Espíritu Santo viene a nosotros y comienza a guiarnos a toda verdad. Comienza a moldear nuestra alma, nuestra alma, nuestra alma. Por eso que a veces nuestro carácter cambia desde que estamos en Cristo hasta este tiempo, porque nuestra alma ha sido moldeada por el Espíritu Santo. La enseñanza de Dios Padre moldea nuestro carácter, nuestra alma. Y lo mismo pasa con el espíritu de tinieblas. Moldea, moldea y moldea. Y por eso que a veces tenemos ese carácter, a veces tan... pues, a veces una persona pues, puede ser que todo, ay, no, que me dolió. Y otras personas puede ser así como, no, que no sé. Y es como que de ambas vías. Uno que es solo dolido y otro que es solo ¿cómo se llama? Solo problema, ¿no? Solo contienda. Entonces tenemos ambas vías. Ya otra persona puede ser así como que perezosa, no, tranquilo, muchacho. Entonces cada quien, cada alma tiene que cambiar a la formación de Jesús. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto y la plenitud de Cristo. Corresponde a toda la entidad de Cristo. Varón perfecto, alma, plenitud de Cristo, espíritu. Entonces tenemos que llegar a esa estatura en Cristo Jesús. Tanto ser moldeada nuestra alma como nuestro espíritu. Pero como vemos todo esto a consecuencia de lo del Gadareno, que el Gadareno tenía esa situación, que el tanto espíritu provocó en él transformaciones en su alma y también en su cuerpo, fue trastocado. Por eso el apóstol Pablo también dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y él dice, yo no quiero pecar, pero ¿con qué pasa? Como le digo, como uno le abre la puerta al enemigo, el enemigo lo agarra, como que lo agarra uno, como que lo agarran a uno por atrás. No sé si han visto cuando alguien le pone la mano en el cuello a uno y lo agarra y le dice, venite para acá. Y uno no se puede soltar, aunque uno quiera, porque lo tienen bien, bien agarrado. Entonces, eso pasa con el enemigo. Uno de repente abre una pequeña puerta y uno dice, es que esto está mal, lo que estoy haciendo está mal, pero uno lo va y lo hace. ¿Por qué? Porque ya lo agarró el enemigo. Lo atrapa a uno ese espíritu y lo lleva a hacer algo que uno no quiere hacer. Y tal vez uno está orando, no, yo no lo quiero hacer, no lo quiero, Señor, ayúdame, ayúdame. Y uno está consciente en su mente de que no lo quiere hacer, pero como ya lo cautivaron, ¿me entiende? Y después de hacerlo, uno viene y se pone a llorar porque no lo quería hacer. Pero es porque ya no soltó el demonio, porque ya no llegó a hacer lo que teníamos que hacer. El lado de tinieblas. Eso se puede, mire, eso no necesariamente con un espíritu de fornicación o algunos otros entes, sino que también estoy hablando, por ejemplo, si uno puede insultar a alguien. Uno está en una conversación con alguien, tal vez se enoja y tal vez le termina diciendo algo malo a la otra persona. Lo agarró el espíritu de ira, contienda, altivez, soberbia, y tira a uno los tunazos con palabras. Y después uno reacciona y dice, sí, cometí un error, y se va uno a llorar. El Señor, mira, perdóname, pero fue porque lo agarró. Uno permitió en ese momento que todo ese cúmulo de cosas, el espíritu lo tomara y lo llevara. Fue un momento como de posesión corto que lo lleva a ejercer lo que tiene, como lo que pasó con lo que pasó con Pedro. Ah, no te acontezca esto. Lo agarra a Satanás y él dispara esa palabra y Jesús, apártate de mí, Satanás. Y echa fuera a Satanás de Pedro. Pero fue influenciado Pedro en ese lapso de tiempo. Luego fue soltado. En cambio, con Judas también demos cuenta que entra un nivel de posesión hasta que llega el arrepentimiento sobre Judas. Y él reacciona. Entonces,
tenemos que tener en cuenta eso. Nosotros podemos abrirle la pauta para que entre las tinieblas también. Así como Dios toca la puerta para que la abramos y cenemos con Él, el enemigo también toca la puerta, pero es para matarnos. O también, como la Biblia dice, o participaré de la mesa de Cristo, la mesa de los demonios, ¿no? Entonces tenemos las dos pautas, que el enemigo usa cosas para entrar y convencernos, pero también Dios viene y trata de convencernos para que nosotros tengamos la gloria de Él manifestada en nosotros. Y eso es por eso es importante el Gadareno. Vamos a ver aquí. Dice, y clamó a Abraham: los que tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormente. Porque sale este hombre, pues, aquí lo vimos siempre como lo que puede ejercer tanto un espíritu inmundo. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando, no sé si han visto que hay personas que están tomando y dicen ya no quiero tomar, y siguen tomando y siguen tomando. Y hay personas que se burlan de eso. Y dicen, es que vos siempre decís que no quieres tomar y andas tomando. Y el otro ya no quiere, el otro, pero como es una esclavitud, sigue tomando y sigue tomando. O el otro sigue fumando y dice, muchacho, no quiero fumar, ¿va? Pero sigue fumando, sigue los bombazos, dicen cuando le entran al crack, ¿va? Hacen los bombazos y ya no quieren, ¿va? Incluso hay personas que ya no quieren matar, pero siguen matando. ¿Por qué? Porque están esclavizados y quieren ser libres. Quieren ser libres. Ya. Pero Dios, y él sabe, Dios, que quieren ser libres, porque ese endemoniado quería ser libre por dentro, necesitaba su libertad. Por eso llega Dios para libertarle. ¿Entiendes? Y dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y entonces uno puede saber que hay un espíritu inmundo que puede estar en nosotros que nos está llevando a hacer cosas que no queremos. Y miren, puede ser tan sencillo como una pereza, ¿va? Por ejemplo, yo quiero aprender inglés, ¿y por qué no lo logro? ¿Qué espíritu me está impidiendo hacerlo? ¿Qué formación en mi alma me está impidiendo hacerlo? ¿Ya? O puede ser con otras cosas. Es que en el trabajo nunca llego temprano. ¿Por qué? ¿Qué espíritu me está impidiendo hacerlo? ¿O qué formación en mi alma tengo que no me impide hacerlo? Para echarlo fuera. Como aquí sale este hombre. Y a veces uno se siente mal. O sea, a veces solo con llegar a veces tarde al trabajo uno se siente mal. Hasta llegar tarde es una lata, que no sé qué, y que no sé qué, guau, guau. Y uno cuando va leyendo la Biblia se da cuenta que son esas entidades que ejercen sobre la vida de uno y cómo poder echarlas fuera hasta cierto punto. Orar. Mire, lo más fácil aquí para ser libre de toda onda es ponerse a orar y leer. Uno ora y lee en paleta, está dentro como conectado a Dios. Y ahí se van todas esas cositas, ¿no? Hay ya cosas que hay que moldear, que ya después uno se puede poner a investigar más a detalle. Pero lo mejor es, como dirían por ahí, va, no me recuerdo qué palabra usan, como cuando uno está cuando alguien quiere hackear una computadora, no sé si han visto ese sistema que le llaman ataques por DDoS, y eso es lo que usan los grupos de anónimos, otras cosas. Y lo que los ataques de DDoS son, está el servidor, que ustedes lo han visto, inclusive puede pasar en las universidades, cuando uno va a conectarse a la universidad, y de repente hasta caído el servidor de la universidad, qué casualidad que cada vez que me voy a inscribir, se bloquea la universidad, y mientras no llego, se entra bien, está bien rápido. Creo que es porque la cantidad de gente que está entrando al servidor es demasiado grande que hace que se caiga. ¿Ya? Por eso que Google, Amazon ofrecen esa seguridad que nunca se va a caer. Eso significa que tiene toda la capacidad para que los ataques que den o la cantidad de personas que se conecten no boten el servidor. Por eso que ustedes a veces entran en páginas y están caídas las páginas. Y cuando al ratito después que entran o al otro día, está disponible la página. Porque puede ser que la cantidad de gente que entró botó el servidor, porque el servidor no aguantó. Es como que cada uno de ustedes vinieran y yo les doy cada persona que venga en un edificio de 6,000 personas le da un cuaderno a usted. Y ustedes están en la puerta y esperando el cuaderno. Le da el cuaderno, no, usted no van a aguantar 6,000 cuadernos con sus dos manos. Entonces, ¿qué va a pasar? Hasta se pueden caer, ¿va? Se les caen los cuadernos. Y si ustedes se caen, porque no aguantan los 6,000 cuadernos. Igual pasa con las computadoras. Entonces, un ataque de DDoS significa, si no estoy malo, ¿no?, que una persona con una computadora le manda peticiones al otro servidor y el otro servidor, como no puede soportar la cantidad de eso, termina cayéndose. Entonces uno puede hacerle un ataque de DOS al enemigo. ¿A qué es un ataque de DOS espiritual? Es ponerse a orar y a leer en paleta. Y uno ora y lee una vez, entonces lo que hace es un ataque de DOS a las tinieblas que uno tiene dentro. Entonces como el enemigo no va a aguantar, porque no aguanta, porque dice, chigan, todo lo que me están mandando ahorita, uno se pone a leer Romanos, se pone a leer Eclesiastés, se pone a leer Génesis, a Salmos, Apocalipsis, y va y leer, como le he dicho, va sin entender, pero es un ataque de DOS al enemigo.
estoy tirando un libro, como también lo que puse en los cuadernos, ¿va? Un cuaderno más otro cuaderno, el enemigo no va a aguantar, lo que va a hacer es que se va a caer. Es una de las maneras de contraatacar al enemigo, orando y leyendo, pues sin tanta cosa. Cambio, si alguien no quiere, pues ya puede hacer los otros ataques de hacking, como hay maneras de atacar hacking, conocer la contraseña del otro, saber qué puertos hay abiertos. Por eso también se habla de que alguien tiene o sea, como cada computadora de nosotros tiene como ¿cómo le llaman? Puerto abierto. El que va para internet puede ser el 80 o el 443, si no estoy mal, que es para que es el encriptado. Cuando ustedes vienen en su computadora que dice HTTPS, ese es un 443. Por ejemplo, el puerto que va por correo electrónico, el más normal, ese creo que es el 25, que es el que no va encriptado. Entonces, toda nuestra computadora está llenando de puertos, es decir, de números que son accesos a la computadora. Entonces, alguien ya puede ser, no, es que hay una entrada abierta. Entonces, el hacker lo que va a hacer es, mira que hay una entrada abierta. Entonces, lo que hace es explotar esa entrada y entrar por ahí para ejecutar cosas en el ámbito de la computadora. También puede ser que ahí tenga un programa instalado, ese programa tenga una falla y por medio del programa entra. Eso ya significa, para mí, ya significa estudiar la Biblia. Un ataque de DDoS para mí es ponerme a leer y leer y leer y leer y leer y leer. Y el enemigo no va a saber qué hacer con tanta luz, ¿va? Que usted va a orar y leer, igual con la oración, ¿va? Pero ya un ataque más sofisticado, si lo queremos llamar así, en contra de las tinieblas, es, mira qué puerta está abierto. Este es un espíritu de pereza. Oye, ¿cómo le entro al espíritu de pereza? La Biblia dice que no tengo que amar el sueño, la Biblia también dice que tengo que ser diligente, la Biblia también dice tal cosa. Entonces, para atacar la pereza, yo tengo que hacer esto, esto y esto y esto y esto, ¿ok? Y comienza uno a hacerlo, porque ya estudió la palabra. Entonces, para mí, un ataque de DOS es ponerme ahora a leer en paleta. ¿Me entienden? Y un ataque ya específico, de más, porque ya está, por ejemplo, el enemigo sabe cómo son esas cosas, ya significa, ok, me voy por este puerto, me voy por este lugar, voy a hacer tal y tal cosa, una estrategia para lograr vencer. Para mí eso es estudiar la Biblia, o meditar en la Biblia, ser más estratégico para vencer, pero mientras tanto estoy haciendo ataques de DDoS. Espero darme a entender, yo le digo esto de ataque porque más o menos soy ingeniero de sistemas, pues mis ejemplos van por eso, porque así lo he entendido. Pero pues eso igual pasa con los cuadernos. Como le digo, le dan un cuaderno a alguien, el cuaderno, o agarran como que fuera una pistola, una ametralladora, comienzan a disparar ahí, por muy poco pulso que ustedes tengan, ¿me entienden? Por muy poco pulso que tengan, el otro se va a hacer que se esconda. ¿Me entiendes? Si ustedes vienen y no saben, ni saben cómo disparar y comienzan solo, quiera que no, van a hacer que la otra persona se esconda, ¿ves? Por muy torpe que tiene una ametralladora, el otro no sabe ni para dónde va. No sé, si corre para un lado, no sabe que de ese montón de balas que está disparando, más de alguna le va a pegar. Lo que va a decir es ir a esconder. Para mí eso es orar y leer, así en paleta, orar y leer. Entonces uno como la gran ametralladora, no sabe ni para dónde está disparando, pero está disparando. ¿Ya? Y el otro solo se esconde, el enemigo, y no aguanta. Y como si uno mire, logra ver de que está ahí medio, en lo que va componiéndose el pulso, ya sabe dónde está y le comienza a disparar. Y el otro no va a saber qué hacer, porque cómo va a detener una cantidad de balas así. Ya, entonces, pero ya como que ya estudiar la Biblia, es como que fuera un francotirador, que mira, pone la mira, aquí dónde le va a apuntar, me va a poner de lejos, ya poniéndome de lejos, ok, a qué distancia, qué tipo de bala voy a usar, de que la dirección del aire, y un montón de cosas que se ven ahí. Entonces viene el otro, ya le dispara y le pegan a frente al otro, y se murió el enemigo. Para mí eso es estudiar la Biblia, es conocer el enemigo, esto es tal cosa, y ves saber dónde pegarle. Lo que dice el apóstol Pablo, cuando peleen, sepan en dónde pegar. Entonces hay diferentes maneras, pero como digo, la más fácil es orar y leer. Y en la misma oración y lectura uno va conociendo las cosas que van acerca de los enemigos que uno tiene y también cómo pedirle a Dios para que eso cambie. Por eso siempre les digo a ustedes, oren y lean. Porque eso va a provocar, como digo, un ataque de DDoS en términos tecnológicos o también como que alguien agarrar una ametralladora porque esto lo está orando y leyendo. Y la persona dice, no, es que no, yo tengo que tener la Biblia y guau. Pero no hagamos eso. O sea, veamos que todo tiene un fruto. Que inclusive leyendo la Biblia lo que hace es hacernos entender. Es como cuando yo leo un libro, la primera vez no entiendo nada. Tal vez a la segunda vez ya lo voy entendiendo, a la tercera vez ya lo voy entendiendo más. Y también fue, por ejemplo, eso son cosas que inclusive yo he experimentado con el otro. Yo no sé cómo estudiar cada quien, pero yo así lo hacía. Yo para poder entender algo, no específicamente me siento a entender, sino que lo que yo específicamente hago, no sé si hay más personas que lo hacen, yo leo de diferentes fuentes.
¿entienden? O sea, yo leo de, por ejemplo, Wikipedia, después leo de otra persona, después leo de otra persona, después leo de otra persona, y de todas esas cosas que leí, después trato de entenderlas. Así funciono yo. Otras personas no sé cómo funcionan. Entonces, igual con la Biblia, leo de este libro, luego leo de este libro, después leo de este libro, y con todos esos versículos y todo, después trato de entender. Pero como digo, son formaciones de cada quien, cada persona sabe cómo vive y sus frutos, ¿va? De cómo han dado. Eh, entonces nosotros tenemos que aprender de cada manera, porque hay diferentes maneras de hacerlo. Eh, pero como le digo, eso es para buscar nuestra libertad. Tanto está el entendimiento como el apego a la luz. Entre más bien me apega a la luz, porque entendamos esto, de que el que lee la Biblia, y eso lo vamos a ir viendo cuando en los días sábados que vengamos, o sea, tal vez este sábado no, pero en otros sábados vamos a ir mostrando qué pasa cuando uno lee la Biblia. Lo que pasa específicamente cuando uno lee, porque uno lee y como dice, no, yo quiero entender, pero no conocemos realmente lo que en ese momento está pasando cuando uno lee. O sea, cuando uno lee no significa que uno está leyendo así como lee un libro aparentemente el mundo, que estoy leyendo y quiero entender lo que sé, sino que cuando uno lee, lo que está acercándose es a la luz. Entonces, la luz se hace manifiesta en ese momento. Es cuando yo entro a un cuarto y lo que hago es encender la luz. ¿No? O qué sé yo, hagamos de cuenta que yo entro a un cuarto y esté lleno de perfume. Entonces, cuando yo entro a un cuarto lleno de perfume, si al nivel de grado, cantidad que haya ese perfume dentro de ese cuarto, a esa manifestación, cuando yo salga de ese cuarto, va a quedarme impregnado ese olor. Si hay poco, va a durar poco. Si hay mucho, va a durar mucho. Así es cuando uno lee. Del lado en el ámbito espiritual. En el ámbito alma, sí está aquello de que no entiendo. Ese es el ámbito alma. El ámbito espíritu no es así. Porque el espíritu tiene tanto una manifestación de una luz, también tiene un olor. Si lo queremos llamar así, una textura, si lo queremos decir en el ámbito espiritual. Entonces, cuando yo me acerco a leer, me conecto a Cristo y a todo lo que eso representa mientras leo. Entonces, alguien que no entiende, no importa. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que no hace entender a la persona? A veces no es ni siquiera el alma, es de que un ente espiritual está gobernando sobre la mente de la persona que evita que entienda. Entonces, si yo leo constantemente, lo que hace mi ser espiritual es que comienzo a limpiar. Es como que voy a agarrar una escoba y comienzo a barrer mi mente. ¿Entiendes? Uno no se pone a entender cómo es que barre. Uno lo que quiere es que se vaya a la basura. Entonces, cuando uno lee, hace eso. Lo que hace es entrar a la mente de uno y comienza a barrer. Después comienza a echar asistín, comienza a echar, ¿cómo se llama? Cloro, no sé qué cosas, para que esté limpia la mente. De ahí ya viene el entendimiento, que, ok, el entendimiento es como venir, ok, no tengo que tener mi Biblia debajo de la cama, entonces la voy a agarrar y la voy a poner en el mueble. No tengo que tener mis zapatos donde están mis cuadernos, lo tengo que meter donde están los zapatos. Eso es entender, poner en ese lugar, pero no puedo entenderlo si no ordeno primero las cosas. Está el montón de basura y ya voy a agarrar los zapatos para allá, pues todo está lleno de basura. ¿Pues? Entonces a veces no comprendemos de que tenemos que también limpiar nuestra mente para entender de un grado mayor. Entonces por eso tenemos que leer la Biblia. ¿Para qué? Para limpiar la mente, para preparar nuestra tierra. La lectura de la Biblia lo que hace es que nuestro terreno, como vimos la Biblia, ¿cómo se llama? La parábola del sembrador, ¿no? Que tenemos 3 terrenos. Cuando uno lee, lo que hace es limpiar los terrenos. Cuando uno ora, también lo que hace es limpiar los terrenos. Y esa limpieza de los terrenos después puede venir la palabra en entendimiento a ser sembrada y poder dar fruto. Pero primero que tengo que limpiar la tierra. Entonces son muchas cosas que se dan con la lectura. Que les digo que a veces el primer bloque o el primer ataque con todos es no entiendo lo que estoy leyendo. Y ahí dejan de leer la Biblia y ahí la dejan tirar. O específicamente personas dicen, no, es que yo para leer la Biblia tengo que tener un buen tiempo y quieren unas 2, 3 horas para leer, para sentarse a entenderla. Y está bien, no, nadie les quita el impulso. Pero uno y otros dicen, no, es que yo quiero leer y mientras voy leyendo me interesa. Bueno, entonces, como digo, hay maneras de lograr eso. ¿Por qué? Porque, como digo, tenemos un espacio pequeño y, como digo, esto lo vamos a hablar más específico cuando hablamos de la Biblia, la lectura de la Biblia. Entonces, yo puedo tener un tiempo de lectura, que pueden ser 5 minutos, y en esos 5 minutos que leí ese pedazo me pueden saltar miles de dudas. Está bueno. Entonces, apunto un cuaderno, preparo ese tiempo para un sábado, para un domingo donde tengo más tiempo, y mientras tanto sigo leyendo. Cuando venga el tiempo, ya tengo un tiempo, desde el tiempo que hagamos de cuenta que fue un lunes, yo programo para sábado y domingo, el lunes armo mis preguntas, dudas, pero en lo que llega el lunes al sábado,
En ese tiempo me puedo poner a meditar lo que estoy tratando de preguntarme para entenderlo. Entonces, cuando llego yo el día sábado, domingo, por así decirlo, ya no solo voy con la duda y la lectura, porque puede ser que mientras estoy leyendo de lunes a viernes sin entender, me topo con versículos que responden lo que estoy haciendo, lo que estoy entendiendo. Y mientras recolecto esa información y mientras estoy entendiendo, tratando de meditar día tras día, de lunes a viernes, sobre la palabra que tengo, no solo estoy armando más cuestionamientos, si lo queremos ver así, sino más respuestas. Y cuando llego un sábado y domingo a tratar de estudiar y entender, ya tengo toda una recolección de información acerca de la palabra de Dios, más el entendimiento que ya le metí, más la dimensión de entendimiento que voy a tener el día sábado, día domingo. Pero por eso le digo, podemos ordenar las situaciones que Dios tiene. Porque es cierto, pues podemos ir en la camioneta y no entendemos. No es que saquemos un diccionario Strong Concordance y el otro lado el diccionario World Reference y el otro diccionario del Google. Y ahí está en la camioneta. No, o sea, todo tiene su tiempo. Pues. Podemos definir los tiempos, podemos preparar las dimensiones. ¿Por qué? Porque sabemos que no tenemos el tiempo debido, pero sí sabemos de que podemos armarnos de diferentes situaciones para lograr alcanzar lo que queremos hacer, que es entender. Y por eso digo eso lo vamos a ir viendo un poco más los sábados que vengan, porque no creo, este sábado no creo, este sábado creo que vamos a hablar de un tema preparatorio para los demás. Pero la lectura, vamos a conocer qué es la lectura, qué provoca la lectura, cómo se puede orar y leer y qué ejerce sobre la vida de cada persona y por qué es importante hacerlo. Ya después podemos ir ya con lo que es entender, escudriñar la escritura, con lo que es meditar la palabra, que no es lo mismo, y también las ventajas que tiene hacerlo, y los beneficios que tiene hacerlo, y también oír, con todo lo que hablamos el sábado pasado, acerca de lo que era inquirir en la palabra de Dios, como vimos que era preparar y disponer, inquirir, cumplir y enseñar. Entonces toda la parte de inquirir involucra leer, estudiar, meditar, oír y también guardar. Todo eso se va a ver, pero eso sí vamos a darlo por pautas. Tratar de explicar todo eso, ¿por qué? Porque es algo que es primordial en la vida de todos nosotros, pero como digo, todo esto salió a lo del endemoniado gadareno y poder quitar toda esta tiniebla de nosotros es única y exclusivamente centrarnos en orar y leer y experimentar lo que eso sucede. Por eso yo regularmente a las personas le digo, mire, trate de leer una hora diaria, que en una hora diaria de lectura, en 3 meses termina de leer la Biblia. Y una persona me dijo una vez, y yo a los 3 meses voy a entender toda la Biblia, me dijo así como que en un sentido de arrogancia, y un sentido de altivez, y en un sentido de que lo que me está diciendo no me sirve para nada. Pero es imposible entender toda la Biblia en 3 meses, inclusive tal vez en toda la vida. Porque hay muchos misterios que están en la Biblia que no se van a ser revelados si Dios no los quiere revelar. Entonces, es algo bien importante en la lectura, como les digo, y el propósito, por inclusive que yo he dicho a las personas, mira, leen 3 meses, lograr leer la Biblia, no, si alguien lo mira como así como que, no, yo quiero entenderla, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, es porque no hemos comprendido todos lo que significa leer la Biblia. Entonces, por eso mismo vamos a enfocarnos en ese aspecto de leer, para ver qué tanto ejerce y por qué es de que si yo leo en 3 meses, qué beneficio me va a traer de leerla en 3 meses, a diferencia de leerla un año. Porque hay planes de lectura de un año, y hay planes de lectura también de 6 meses, y hay planes de lectura de 3 meses. Pero si yo no entiendo el concepto de lo que significa leer, o lo que implica, o el beneficio, o la magnitud de todo eso, simple y sencillamente no me dan ganas de leerla 3 meses. Pienso que es algo impuesto porque alguien me lo quiere imponer, y que yo quiero entenderlo, y pues ya con eso podemos entender el porqué de hacerlo. Inclusive, como digo, no son 3 meses necesariamente, pueden ser 82 días, dependiendo cómo sea la velocidad de lectura de cada quien, tanto si es audible o si es, como le llaman unas personas, no me recuerdo como cuando le dicen en la mente, pero ¿cómo se llama? No me recuerdo, vocalización, algo así le llaman, no sé, que le hablan los lectores, dependiendo cada quien, cómo sea, así mismo va a ser. Y también hay una diferencia entre orar en la mente, si lo queremos llamar así, pero de leer en la mente a leer con nuestros labios. La dimensión cambia, la manifestación cambia, el fruto cambia. Entonces, pues eso lo vamos a hacer en los sábados, espero en Dios. Pero esto es importante por la liberación que vemos aquí en el Museo Ganareno. Ya, entonces yo creo que me extendí 10 minutos, perdón, pero a eso es lo que voy con eso. Entonces, no sé si tienen dudas o preguntas.
Vamos a orar para cerrar, si no tienes duda. Por nuestra parte, no, Juanjo, gracias, gracias. Sí. Entonces, como digo, es importante. Yo sé que, o sea, yo sé que todos queremos entender la Biblia y es parte. Yo le recalco la lectura, como digo, porque eh, lo voy a poner así. Yo nunca fui un lector de nada, ni cuando me daban mis libros de primaria, ni en básico ni en bachillerato. Yo lo que hacía era hacer copia. Me hacía que, o sea, una persona leía, yo un día antes del examen de lectura, del que me iba a hacer de comprensión de lectura, me sentaba con otro amigo a preguntarle a la señorita que sí sabía. Luego sacaba un cuestionario, le íbamos a sacar fotocopia con mi amigo y nos presentamos al examen para hacerlo. Entonces yo nunca fui de esas personas de leer y estar así. Hasta que entré en Jesucristo, me dio la oportunidad de saber qué leer. Y me guardó todos esos años de no leer cosas vacías. Entonces por eso dije yo, pues nunca fui bueno para leer, porque saber ni qué nivel de contaminación me iba a tener. Y ahora cuando estoy en él ya entiendo de por qué es que yo nunca leí esos libros. Tal vez alguien lo puede decir por Aragán, pero puede ser que Dios me guardó de muchas cosas y por eso yo no eso, y por eso es lo importante que yo recalco la lectura. Eh, pero sé que el entendimiento es importante, pero también sé que leer me va a llevar al entendimiento. Por eso que recalco todo y tal vez a veces se siente como que choque, de que digo, no, no hay que entender, no y no hay que entender, y como que golpeo con algo. ¿Va? ¿Por qué? Porque cuando comprendamos de la lectura, vamos a comprender lo importante que es leer para tener el entendimiento de las cosas. Y que las dimensiones son bien diferentes de lectura y de estudio, y de lectura y de, ¿cómo se llama? Y de meditación, de meditar en la palabra. Entonces oremos, Padre, en el nombre de Jesús te entregamos este tiempo, te entregamos esta vida, te entregamos este corazón, te entregamos esta pauta para que tú seas nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador y nuestra potencia y majestad. Díganos día tras día para adorarte, exaltarte y ensalzarte, y que nuestro corazón esté íntegro en tu salvación y tu fidelidad. Te agradecemos por esta pauta, dirígenos para cumplir los tiempos y perdónanos por fallar en tiempos, y ayúdanos para serte fieles eternamente y para siempre. Perdona nuestras faltas, arrogancias o altivez, y te pedimos que nuestro corazón sea sujeto a ti, en espíritu y verdad, para que podamos amarte, adorarte y exaltarte y bendecirte en Cristo Jesús, Señor eterno. Amén y amén. Entonces, gracias por estar. Primeramente, Dios nos vemos Amén. a las 8 de la noche. Y pues mañana a las 10 de la mañana. Y en Cristo Jesús, el Señor los bendiga, los guarda, los proteja. Y un abrazo, un beso a cada uno y que Dios los sostenga en espíritu y verdad. Gracias, igualmente, Juanjo. Dios te bendiga, que tengas buen día.